Hay una cita que es muy importante, pues, realizarla, pues, en este caso, con la cual vamos a dar inicio. Porque si hablamos de los objetivos, no sé, quedan implícitos analizar los aspectos que dieron lugar al proceso de modernización, que eso es muy importante, durante la administración de señalado José Santos Zelaya. Identificar a qué tipo de sector beneficiaba realmente, o principalmente, las reformas liberales. Y al final ver esas contradicciones que lo llevaron a que ese experimento se frustrara, que fue progresivo, fue positivo como tendencia general para el Estado y la nación nicaragüense. Veamos esta cita, qué interesante. Se produce la primera revolución en Nicaragua, que eso no podemos olvidarlo. Queridos hermanos, eso no se puede quedar para el olvido, eso fue una gran revolución y en momentos difíciles, porque eran tiempos de oscurantismo. Se produce entonces la primera revolución liberal aquí en Nicaragua, en el año 1893. La encabeza el general José Santos Zelaya, un hombre que tenía formación académica, había estado en Francia y se había nutrido del pensamiento liberal. En Francia, es decir, toda una serie de elementos que eran libertad, igualdad, fraternidad, la Revolución Francesa. Y eso hace que una revolución en Nicaragua y se enfrenta a todas las fuerzas conservadoras de la sociedad. No creamos que solo el Partido Conservador. Estableció la educación laica, la educación popular, todo eso era prohibido. Estaba en manos de religiosos. Chocó con los religiosos, un choque fuerte que se vio obligado a expulsar a cantidad de curas, obispos que estaban haciendo la guerra y conspirando. Y los yanquis conspirando también, porque Zelaya era nacionalista e impulsó obras como la banca, la extensión del ferrocarril, algo que era increíble en ese país. Es decir, un intento de establecer una banca nacional, pues realmente, independiente. Y los europeos buscaban a Zelaya para construir el canal, y en esa circunstancia los yanquis sencillamente le mandan allá por el año de 1909 al secretario de Estado de Estados Unidos, quien le manda la nota Knox, que se conoce para la historia como la nota Knox. Pilández Knox fue su creador, donde le dice: General Zelaya tiene tantos días para abandonar abandonar Nicaragua, y si no lo hace, van las tropas del ejército norteamericano para sacarlo de la presidencia. Zelaya no quiso resistir, no quiso pelear, o sea que no tenía ese coraje. Él tuvo el coraje, y hay que reconocer el valor de hacer una revolución en esas condiciones contra las fuerzas conservadoras y generar obras de progreso en Nicaragua, pero luego no tenía coraje, la fortaleza para enfrentar y resistir a los yanquis. Entonces él prefirió irse de Nicaragua, y ahí ya se creó una situación totalmente caótica en el gobierno, que uno buscando cómo quedar bien con los yanquis, que lo buscan para someterle, otros oponiéndose. Hay que decir de que lo erróneo de Zelaya, ¿verdad? Un comentario de esta cita. Esta cita forma parte de un discurso que dio el comandante Daniel Ortega el 19 de julio de 2022. Es decir, julio, una revolución liberal de 1893. 19 de julio de 1979, unos 80 años después, más de 80 años después, la revolución popular sandinista, ¿verdad? Son dos revoluciones que tuvieron como tendencia general un carácter soberano. En un trabajo que realizamos al respecto, decíamos, y comparando ambos casos, los norteamericanos intervinieron en 1909, 1910, porque ellos votaron después a Madrid. En el caso de Zelaya, que era el principal dirigente, el líder de la revolución liberal, chantajearon a Zelaya, y Zelaya en su discurso dice que se va para evitar que sigan interviniendo los Estados Unidos. Creyó él personalmente que la contrarrevolución conservadora, libero conservador que le montaron a él, se iban a desarmar porque no tuvieron ningún éxito militar. Absolutamente, hasta ese momento no tenía ningún éxito militar. Y no contaba ese movimiento con el respaldo. Entonces va a continuar Madrid terminando el periodo de él. Y él cree, como asume, que bueno, para no seguir dando pretexto a la intervención me voy, pero el problema no era él.
era que querían imponer su dominación en Nicaragua. Entonces, un chantaje personal al presidente. En 1979, como veremos más adelante, se chantajea al pueblo, en 1990. De una manera que en la apertura que da el Frente Sandinista para que haya un proceso electoral con todas las condiciones, no permiten que el Frente se continúe a través de qué? Chantajean al pueblo. Si gana el Frente Sandinista va a continuar la guerra. Entonces hay gente que se vio obligada a votar contra el Frente Sandinista para que la guerra se terminara, porque la guerra, es irracional, es pérdida de vidas. Entonces vienen estos detalles. En un caso chantajearon al individuo y en este caso chantajearon al colectivo. Son incorregibles, Yankee. Pero bien, veamos otra cita. No hay una fuerza prodigiosa en Nicaragua nuestra. Hay una fuerza prodigiosa en la Nicaragua nuestra. Y es para mí la fuerza de la fe y en esa creencia que todos nosotros, de que implorando, invocando, conectando con la trascendencia, con Dios, podemos enfrentar. Como hemos enfrentado otras circunstancias difíciles. Además, el comandante hablaba de cómo nunca hemos bajado la cabeza como pueblo nicaragüense de tantas raíces ancestrales, raíces que nos han definido a lo largo de nuestra historia y nunca hemos bajado la cabeza. Como sabemos ser, porque esa fuerza, para saber mantenerse en pie, nunca de rodillas, esa fuerza divina, esa fuerza viene de la providencia, nos llega de Dios. Seremos bendecidos, bendecidas, sentimos capaces y prosperando, sentimos victoriosos esa parte de esa fuerza. 22 de febrero de 2021, doña Rosario Murillo. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que la declaración de Estado laico no es la concepción de un Estado ateo, sino la concepción de separar la Iglesia del Estado laico. O sea, es una visión de que romper el dominio ideológico de la Iglesia, que nos somete pues a que todo lo va a hacer la fuerza divina y no la capacidad de los individuos. Y eso, por eso fue condenado Zelaya. Este movimiento venía desde el siglo XVIII en Europa, pero aquí, como sabemos, llegamos tarde, estaban las fuerzas conservadoras implantadas. Y Zelaya llega a romper con ese esquema de dominación y realiza reformas políticas, sociales, infraestructurales, ideológicas, llamémosle, profundamente ideológicas, que rompen con ese dominio. Diríamos en la introducción que la administración de Zelaya puso en práctica tales medidas como la educación laica en medio de fuertes contradicciones. Primero, con los opositores desplazados del poder, que eran los grandes ganaderos, plantadores, que tenían contradicciones con el sector que representaba Zelaya. Segundo, con la Iglesia Católica, porque al configurar el Estado laico afecta profundamente sus intereses. Sus intereses. Vemos ahí, son las reformas que propone la Constitución Liberal de 1893. Hay una serie de reformas que benefician a la población, pero bueno, a estos sectores no les interesa esa reforma, o les interesa irla realizando gradualmente, como lo vinieron haciendo el paro de los conservadores. No, Zelaya rompe con todo eso y entra en contradicciones. ¿Cuál es la tercera contradicción? Ya la mencionamos. Es con el imperialismo yanqui. No conciben una nación soberana. Una nación soberana en ese momento en que ellos vienen creciendo y quieren prácticamente imponer su voluntad en función de sus intereses, pues no imponer la voluntad por imponerla, sino que es imponer su voluntad en función de sus intereses estratégicos, geoestratégicos, sus intereses económicos, sus intereses políticos y también ideológicos, que nos sentimos prácticamente que
agradecidos de esa dominación que nos está llevando el progreso, que nos trae la democracia. Hay un discurso que no ha cambiado absolutamente. Pues bien, ¿qué se produjo con Zelaya? Es el ascenso del sector caficultor. Es decir, se inauguraba indistintamente esa revolución liberal representando a este sector cafetalero que había venido cobrando fuerza durante los últimos 30 años conservadores. Es decir, es una burguesía liberal que representa el mismo Zelaya. Zelaya es hijo de uno de los primeros cultivadores de café de Managua. Algunos estudiosos valoran que el crecimiento de la producción cafetalera, imponiendo sobre más rubros de exportación, como era el añil, ¿verdad? Que el añil es el producto tradicional desde la colonia, pero que vino disminuyendo en la medida, sobre todo en la parte media del siglo pasado, cuando se inventaron los colorantes químicos, porque el añil era un colorante al igual que el palo Brasil, al igual que la cochinilla, que era el color rojo, el palo Brasil, varios colores, y el añil, que era un producto principal en el Pacífico, se cultivaba, daba el color azul. Por eso es que está que los abuelos dicen, en tiempos del hilo azul. Es por esa razón, ¿verdad? Todos estos productos vinieron prácticamente quedando por debajo del rubro del café, que tenía gran demanda. De ahí que en el tema anterior vemos la presión que vinieron ejerciendo los cafetaleros, sobre todo de partir del gobierno de Zavala. Pues bien, alrededor de los cafetaleros se viene haciendo el núcleo de los llamados liberales managüenses. A diferencia de las fracciones de la oligarquía libero-conservadora que tenían como centros políticos León y Granada, todo esto giró alrededor de Managua. ¿Por qué? Porque es donde en esa primera etapa residían la mayor parte de los productores de café, y hay un momento de que el 60% de la producción cafetalera estaba en Managua. Entonces, en el departamento, pues por supuesto, todo lo que eran las cuchillas, el crucero. El liberalismo managüense jugó una hábil sistema de alianzas. Cuando la crisis del gobierno conservador de los 30 años que se dio durante el periodo de Sacasa. Sacasa hay un momento que estuvo apoyado por los leoneses, incluso el liberalismo leonés. Pero cuando se produce la caída de Sacasa, se considera que el pacto de Sabana Grande que se había realizado en alianza entre liberales managüenses y conservadores granadinos, cuando los conservadores granadinos establecen su propio gobierno y marginan a los liberales managüenses que encabeza Zelaya, que había jugado un papel muy importante en la derrota del conservatismo sacasista. Hay en León un descontento también que lo aprovecha Zelaya, pues en este caso hay una nueva alianza de liberales managüenses con liberales leoneses. Y tal la proclama el 11 de julio, y Zelaya se traslada allá con parte de sus tropas. Los conservadores divididos no están en condiciones de resistir este embate y se producen las batallas de la Cuesta y Matiare y se produce la entrada de los liberales y proclaman el triunfo de la revolución liberal. Que constitucionalmente se elige presidente a Zelaya y un vicepresidente leonés que era don Anastasio Ortiz, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver más adelante que se produce una alianza nueva con los liberales leoneses. Se levantan en armas en el 96, yo diría la única propiamente guerra civil que hubo auténtica. Entonces Zelaya recurre nuevamente a una alianza con los granadinos. Y los granadinos, ansiosos de quitarse con los leoneses, van en alianza con Zelaya contra el liberalismo leonés. ¿Qué connotación tiene la llegada de Zelaya al poder? Una de las medidas primeras que tomó Zelaya fue el establecimiento de un nuevo marco jurídico político que respondió al modelo liberal de la burguesía agrícola que él representaba. Se materializó en la Constitución Política de 1893, porque empieza a regir en el 94, decimos, pero fue en noviembre de 1893
es decir, unos meses después del triunfo de la Revolución Liberal, en que se estableció. Se asumió como forma representativa del Estado, contemplando aspectos que no eran nuevos, la división de poderes, pero estaba el régimen presidencial, cosas nuevas como el voto universal, las garantías individuales y la otro elemento que es la separación de la Iglesia y el Estado. En la dimensión socioeconómica, el régimen liberal orientó y practicó una política tendiente a fortalecer la agroexportación, que implicaba, entre otras cosas, la extensión del latifundio en beneficio de los cafetaleros. Eso era determinante, ¿verdad? Además, como resultado del desarrollo de la agroexportación, se incentivaron otros productos. El tabaco, el banano, la minería. Aunque cabe destacar que rubros como la madera, la minería, el banano están en manos de enclaves extranjeros, principalmente en el área que llamamos del Caribe o llamamos región atlántica. Es decir, salvo el caso del banano, estas actividades habían comenzado desde fines de la década de 1870. La cultura de enclaves, donde grandes compañías se hacían cargo de estos productos. Otra medida sería que por medio de la administración por medio de la ley de manos muertas, afectaba tanto a los terrenos ejidales y comunales de las comunidades indígenas como a la iglesia. En el caso de las comunidades tuvieron que emplear el recurso de venta de parte de sus propias tierras. En algunos casos, a veces lo hacían con trabajo para volver a comprar e inscribir la propiedad dentro del sistema jurídico que había establecido Zelaya. Un ejemplo de ello sería el caso de la comunidad de Suctiaba, en donde vendió parte de su propiedad para reinscribirla nuevamente. Así hizo la comunidad indígena de Veracruz de Zapotales, se hicieron la comunidad indígena de Hualapa, y algunas comunidades que sobrevivían, el caso de Masaya, todavía con tierra, ¿verdad? Pero también Zelaya, a su vez, de una política, en este caso estamos aclarando que era una burguesía liberal. No significa que sea una revolución de carácter social, pero para beneficio cafetalero. Las leyes de agricultura de 1894, 1898, 1999, para incorporar coercitivamente a los campesinos, indígenas y demás sectores productivos a la producción agrícola. Principalmente, estemos claros, la cafetalera. Una de estas medidas fue la de que la persona se veía obligada a trabajar o pasar a ser parte del servicio militar obligatorio que se estableció. Aquí estaban en excepto solamente los mandadores y los capataces de las haciendas. Entonces, ¿qué prefería la persona? Bueno, preferirse trabajar el café, ¿verdad? Pues bien, en esta misma situación, además, la ley de manos muertas entre Zelaya entró en contradicciones con la iglesia. Recordemos, si recordamos, en temas anteriores hablamos de las capellanías, para ponerles un ejemplo de una de las formas de propiedad de la iglesia, porque también estaban las cofradías. Esto venía del tiempo del régimen colonial. Una persona, antes de morirse, un propietario, ¿verdad? Porque tenía que ser un gran propietario, le entregaba tierras a la iglesia al sistema de capellanías. ¿Para qué? Bueno, para que durante 100 años la iglesia rogara porque el alma se mantuviera en el cielo, pasara el purgatorio al cielo, pues. Esa es la creencia tradicional que tenemos la mayor parte de la población. Creemos, bueno, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo, que existe otra vida después de nuestra partida física. Entonces, los que podían pagar eso, podían pagar 100 años de misa, los pobres no podían. Es decir, que aquellos tenían como garantizado el cielo a través de pagarle en la tierra y le entregaban a la iglesia. Los pobres quizás por chiripo iban al cielo y no pasaban más tiempo en el purgatorio que los ricos, ¿verdad? Pero bueno, en el mundo terrenal las capellanías pasaban a ser parte de tierras de la iglesia. Entonces, ley de manos muertas, esa tierra no se podía tocar, pero aquí queda abolido, al igual que las tierras comunales. Esto incluía también las tierras de cofradías. Es decir, las cofradías eran tierras dedicadas al santo, también trabajadas por la población indígena, pero eran parte de la iglesia. Pasan a ser de utilidad pública a mano del Estado. Después estas se disponían en subasta a productores privados, al igual que las tierras comunales, o bien se orientaban para obras de utilidad pública. Aquí se va a construir tal cosa y esto pasa.
Es decir, de que estas contradicciones, por supuesto, con la iglesia, golpean duramente el poder económico de la iglesia. La educación también pasa a ser laica. Y para su cumplimiento se estableció la policía escolar. Por supuesto que también se crearon escuelas normales, ya venían las primeras escuelas normales a fines de los 30 años, pero aquí se amplió para formar a los y las docentes. Es válido destacar que fue una de las formas en que se insertó la mujer o las mujeres en ese espacio público, porque recordemos pues que no tenían derechos al voto ni al trabajo, pero fue una forma de introducirse, además del caso del sistema del hospitalario, el de las enfermerías, ¿verdad? Pero en este caso, pero además el Estado otorga becas para que vayan a estudiar jóvenes a Europa, a Chile y otros países. Se fundaron escuelas nocturnas en todas las ciudades cabeceras. ¿Para qué? Para que pudieran estudiar la gente de bajos recursos, artesanos, que no podían, posteriormente se estableció incluso escuelas nocturnas para mujeres, que no podían tener acceso a la educación por el día por sus labores. Es decir, que se dio en ese lapso de Celaya el crecimiento de la enseñanza en todos los niveles, primario, secundario, técnico y universitario. Esto no solo obedecía a la necesidad de modernizar la educación en la sociedad, sino también a las propias necesidades de una burguesía agrícola que requería de cuadros técnicos y profesionales, quienes además de capacitados, adoptaran una filosofía moderna positivista, alejada de los cánones que hasta entonces se había sido el predominio escolástico. El positivismo como filosofía inaugurada por Augusto Comte en Europa se extendió por toda la América Latina, en donde se consideraba que había 3 niveles de desarrollo en la humanidad. Es decir, uno que era netamente religioso, el otro que seguía, y el otro del mundo positivo, el de la ciencia, desarrollo. Es decir, estaban claros los círculos liberales que giraban de que la influencia emotiva y mental que había tenido hasta ese momento la iglesia, por medio de sus obispos y sacerdotes, en la generalidad de la población, podía ser manipulada en contra del gobierno. Esto no necesariamente lo está haciendo por primera vez Celaya, se había hecho en otros estados ya más modernos, Chile, Argentina, etc. Pasa que llegó de forma tardía. En México, con Benito Juárez. Las medidas del Estado se iniciaron gradualmente hasta la declaración del mismo Estado laico y ahí vinieron los primeros choques. Ahí surgió el encarcelamiento de los primeros sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos monopolizaban la educación, ¿verdad? Totalmente. Desde los púlpitos atacaron abiertamente el gobierno. En ese mismo año se dio la expulsión de varios sacerdotes y también a unas hermanas salesianas por razones similares. ¿Por qué? Abiertamente atacaban al gobierno. Pero fue la medida de intervenir los bienes de cofradía lo que prácticamente, como decimos popularmente, puso más trompuda a la iglesia. Porque estás tocando la limosna, no solamente al santo, ¿verdad? O sea que le estás tocando la propiedad económica. En 1899 se dio la ejecución y como consecuencia extrema se dio la expulsión del obispo Simeón Pereira y Castellón. Se llegó a la prohibición del traje talar. ¿Qué es el traje talar? Ahí pues quedamos viendo ahí qué será ese traje talar. ¿Será que nos van a talar? No, el traje talar es como se llamaba la sotana, ¿verdad? Decía popularmente un señor, recuerdo en mi barrio que vivió esa etapa, yo estaba chavalo, que cuando salía decía un sotanudo, decía él, porque él era liberal pues, de aquellos tiempos. Todo el mundo dejaba lo que estaba haciendo, salían a besarle el anillo, se inclinaban, se persinaban y dejaban de hacer la actividad. Y entonces ya se dejaba de trabajar porque salió el hombre de la sotana, pues, y hasta que daba la vuelta comenzaba otra vez el trabajo. Pero imaginemos cómo sería eso, digamos, en el pleno gobierno de Celaya, ahí aprovechaban para tirar su chinita, entonces se prohibió eso. Y algunos sacerdotes que violaron esta ley fueron expulsados. Ahí decía este mismo señor, 2 caitudos acomodándolos para salir por San Juan del Sur o por Corinto. Porque violaban una ley de la República, pues se impuso, fue fuerte la contradicción. Entonces,
por supuesto, de que la prédica en el púlpito llamaban a los fieles a que se unieran al Partido Conservador, que es el partido opositor y que estaba conspirando. Llevaron a un extremo, pues que dentro de la iglesia, al finalizar pues la misa, decían: el Señor salva a la República, el Señor salve a su pueblo. Imaginemos un sacerdote ahí, ¿verdad? Queridos hermanos. Entonces, esto obligó al gobierno a tomar medidas enérgicas. Y finalmente, en 1905 fue expulsado. Otra vez el obispo Sequeira, que ya se había ido en el 99, ha vuelto otra vez en 1903. Y ya no volvió sino hasta después de la caída de Zelaya. Un momento que quedaron sin obispo. Vayamos a otro elemento, pues digamos prácticamente de que, aquí vemos esa parte, una fotografía donde está el obispo Simeón Perí de Castellón con la familia, ¿verdad? Ahí está, digamos, y algunos vemos una religiosa, ¿verdad? Sumamente golpeada en ese periodo. Vayamos a otro elemento que es el fortalecimiento regional y liberal del aparato estatal. Se apuntó al fortalecimiento y a la creación de nuevos ministerios. Hay que decir que los ministerios que estableció Zelaya fueron tan modernos que funcionaron hasta 1962 en Nicaragua. Es decir, se hizo funcionar de forma efectiva el sistema fiscal. Había quienes evadían en el periodo conservador al sistema de Hacienda. El otro elemento, ejercer el control territorial no solo por medio del aparato político, burocrático, es decir, por medio de los prefectos, por medio de los jefes políticos, sino también con las Fuerzas Armadas. Es decir, había que fortalecer el ejército. En esta dirección cabe notar que fue que se fundó la Academia Militar y se trajeron instructores alemanes y chilenos. Pero además en este proceso de modernización actualizó el mismo ejército, el armamento más moderno de los países europeos, en las ramas de fusilería y artillería. Se crearon unas inspecciones militares, donde se aglutinaba el ejército regular y las milicias. Esto fue muy importante, pues, porque prácticamente le permitió a Zelaya conjurar el peligro de las conspiraciones. Logró derrotar a Honduras, porque, bueno, los opositores acudían a gobiernos conservadores de Centroamérica, los opositores conservadores principalmente, pero la fortaleza del Estado, pero además hay que decir que hubo apoyo popular. Por ahí voy a adelantar algo, pues algunas veces el sistema electoral estaba en la Constitución, pero los opositores se negaron a ir, optaron por la conspiración porque se negaron a ir a una elección contra Zelaya, porque hay que decir lo que él ganó, es decir, ganó un consenso social, una simpatía nacional en amplios sectores que estaban claros que iban a ser derrotados en una elección, entonces recurrían a la conspiración y ahí están los famosos sistemas de emergencia. Entonces se creó la presidencia por la constituyente de facto, pues, hasta la elección de 1906, que fue una presión que hubo, que volvieran y no se presentaron los opositores a las elecciones como no lo habían hecho antes. Y hubo 17 conspiraciones. El Estado liberal tuvo 17 años, 17 conspiraciones, saquemos la cuenta, una por año, ¿verdad? Hay que decir también que la vida en las ciudades autónomas activa con el surgimiento del comercio y el aumento del sector servicios. Se impulsaron las artes y oficios con las escuelas de artesanos. Había escuelas de artesanos para ambos sexos, es decir, por ejemplo, la costura a las mujeres, para los sastres, por ejemplo, en casi misma rama de la costura a los hombres, ¿verdad? Las industrias se tornaron más activas, es decir, cualitativa y cuantitativamente, por ejemplo, en el campo de la jabonería, la sastrería, la mencionada sastrería, la sombrería, ¿verdad? La zapatería, la talabartería. Bueno, Nicaragua, por ejemplo, era famosa con sus talabarterías. En mi ciudad natal de Rivas dice que le llegamos a enseñar talabartería a los ticos, estaban bien atrasados. Recordemos que aquí estaba más avanzada por el sector de la ganadería. Y no se diga en la zapatería, todavía en la década del 40 los mejores zapatos los hacían los zapateros de Masaya, Granada, de Managua, de Rivas, ahí en San José de Costa Rica. Pues bien,
había este crecimiento, se demostró cuando en la Feria Panamericana de Búfalo en Estados Unidos, habían varios estados del continente. Nicaragua quedó en sexto lugar en 1901, solo superada por Estados Unidos, México, Chile, Cuba y Ecuador. Y se hizo un nivel centroamericano. Nicaragua quedó en primer lugar, obtuvo 164 premios en productos alimenticios, artesanales, artísticos. El competidor más cercano, Costa Rica, con 52 premios. Fíjense que la distancia que había entre Costa Rica y Nicaragua. Los demás no hay que mencionarlos por vergüenza, ¿verdad? Era ridícula. 164 y el que le seguía más cerca solo tenía 52 premios, Costa Rica. Y seguro que esos ticos artesanos, con ayuda de los artesanos que se habían ido a emigrar de Costa Rica, ¿verdad? En las principales poblaciones surgieron las sociedades mutuales de artesanos de distintos oficios, fuertemente impulsados por la ideología liberal. Estamos hablando de ideología liberal nacionalista, no la de última, que son los últimos tiempos, que era caricatura del liberalismo primario. Florecieron las bandas musicales que amenazaban con conciertos en parques y plazas. Recuerden que ya existía de antes la banda de los Supremos Poderes, pues aquí adquirió más cuerpo, y no solamente esa banda, sino que varias bandas. Ahí estaban los maestros, los chicheros en Masaya, Mazatepe, San Marcos, Rivas, de Iriamba. Es decir, amenizando en los parques. Eso prácticamente consideramos algo ya casi desaparecido, ¿verdad? Debe recordarse que el periodo de músicos como José de la Cruz Mena es una expresión, pero se desarrolló la música por todos lados. Perdonen los hermanos del norte, hubo músicos en Jinotega, en Matagalpa, Estelí, bandas musicales, bandas, no solo de chicheros, ¿verdad? Cuidado con eso de los chicheros, ¿verdad? ¿Sabes por qué le dicen chicha? Bueno, porque se les pagaba con chicha. Y no era con chicha más, era chicha fuerte. Perdonen esos que les tienen el apodo de chicha fuerte, que les quedó el apodo por ahí, ¿verdad? Seguro que eran buenos a la chicha, ¿verdad? Entonces, fue en este caso José de la Cruz Mena. ¿Quién nos recordamos de Jesús de la Cruz Mena? ¡Qué envidia le tienen a Nicaragua por eso, tener a José de la Cruz Mena! Pero la envidia mayor es que teníamos el poeta universal, Rubén Darío, que fue en el periodo de Zelaya donde alcanzó prácticamente su mayor amplitud. Además de que ya él va publicado la obra que inauguró el modernismo, ¿verdad? Zelaya, durante el gobierno de Zelaya, Rubén Darío representó a Nicaragua como diplomático. No solamente fue la figura literaria que representó cultural en el mundo de Nicaragua, sino representó al gobierno de Zelaya como diplomático en Europa, ¿verdad? Además de la educación, hay que decir que se impulsaron distintas obras de infraestructura, tales como el aumento considerable del tendido ferroviario, como fue la prolongación de la línea en Occidente y la unión directa de la capital con Occidente por medio de un nuevo ramal. Pero uno de los proyectos más ambiciosos fue el inicio de la línea ferroviaria entre el puerto lacustre, San Miguelito y Mount Point, en Punta del Mico, Punta Mico, ¿verdad? Ahí no entiendo muy bien el inglés, ¿verdad? ¿Qué perseguía esta línea? Unir por primera vez, fíjense bien, estamos hablando en ese año, se inició en 1908, la región Caribe con el Pacífico. ¿Y cuándo se produjo la unión de esa región con el Pacífico? Se acaba de producir con el nuevo gobierno. Y fue frustrado por la intervención de Estados Unidos en 1909. Quedaron construidos entre San Miguelito y el interior de Chontales 22 kilómetros. Ahí quedaron los rieles. Y los rieles los agarraron las compañías norteamericanas para su propio beneficio, unir algunas parcelas, algunos laxos de las minas para su propio beneficio. En el caso del norte, la parte norte del Caribe. No se volvió a construir ningún otro ramal en este entonces, salvo por ahí el 28, 32, que hubo algunas cosas, ¿verdad? Es decir, durante este periodo también se dio el surgimiento de la iluminación eléctrica. Gran novedad, digna de un cuento de Pancho Madrigal, todo el mundo esperando que se sentiera la bujía, ¿verdad? Se sustituyeron los faroles que se alumbraban pues con petróleo. Otro elemento a destacar es el aumento considerable y modernización de la navegación lacustre y marítima. Los vapores en ambos lagos. Había para transporte de civiles y también los vapores que
fueron parte de la Marina de Guerra que se desarrolló, ¿verdad? Nicaragua llegó a considerarse una de las sociedades más modernas de Centroamérica y del continente. Se tornó atractivo para profesionales y artistas. Ahí es donde creo que vino el teatro mexicano de Castaño, ¿verdad? Hacía presentaciones en Managua. Este grupo de profesionales incidieron en el campo de la tecnología, la economía, las artes y la cultura, es decir, aquí había recursos. Esa fortaleza del sistema fiscal me contaba mi papá una vez que hubo una sequía, o sea, por 1907, me estoy adelantando un siglo, y el Estado compró maíz en otro lado y lo vendió a las personas, pues. Había bastante fortaleza en ese aspecto. A la administración de Zelaya también le correspondió incorporar la Mosquitia o región del Caribe, porque en el contexto nacional se trataba de imponer el Tratado de Managua, que de 1860, que no habían podido ponerlo en práctica los conservadores. En este caso hubo choques, sobre todo a partir de la guerra con Honduras. La milicia mezquita hostigó al ejército nicaragüense en el territorio. Y se produjo la anexión por la fuerza a partir de febrero de 1894. Esto provocó, por supuesto, reacciones de una población que tenía su propia evolución cultural. Pero Zelaya, dentro de la lógica de la incorporación del Estado Nacional, recordemos que tenía una visión eurocéntrica, incorporó a esta región. Incluso la educación durante un tiempo se da en español. No, la población no podía recibir educación en sus lenguas. Eso solo fue posible en la segunda gran revolución que hubo en 1979. Recordemos que es una burguesía liberal con influencia europeísta que discriminaba a la etnia. Tenían que acostumbrarse a hablar un idioma que venía de Europa, que es el español, ¿verdad? Aquí Zelaya aprovechó las contradicciones que había entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Cuidado por ahí con ese discurso que dicen que el que fue Estados Unidos quien ayudó. No, Estados Unidos le convenía sacar a Inglaterra del fuego y Zelaya no hizo más que montarse en esas contradicciones. Y de esa manera reincorporó esa parte. A través de ahí hubo un papel muy importante, Rigoberto Cabeza, que fue enviado por Zelaya, ¿verdad? Basado en la misma constitución de 1893, hablando de la fortaleza regional, Zelaya declaró a Nicaragua como una parte territorial indivisible de Centroamérica, porque él creía en la Unión Centroamericana y trató de revivirla. Esto tuvo éxitos relativos, porque ya los estados estaban establecidos. Y digamos, el gobierno de Costa Rica, por un lado, que nunca quiso adherirse al contexto centroamericano, y el caso de Guatemala, que consideraba, gobernado por Estrada Cabrera, un dictador que era favorable a los Estados Unidos, consideraba a Zelaya su rival y estuvo boicoteando. Pero bueno, existió la República Mayor de Centroamérica, que fue acogido por los gobiernos de El Salvador y Guatemala, pero fue frustrada por el golpe de Estado de Tomás Regalado. A Tomás Regalado le decían el bolo regalado, porque dicen que, bueno, así era la palabra, ¿verdad? Era difícil encontrarlo sobrio, ¿verdad? Y en una de esas borracheras dio el golpe de Estado, ¿verdad? Pero tenía el apoyo del ejército, ¿verdad? Y se perdió digamos, ese efecto, ¿verdad? Zelaya, sin embargo, sigue insistiendo, ¿verdad? A pesar del golpe que le dieron a Rafael Gutiérrez de El Salvador, que era un presidente liberal, y Estrada, a través de Regalado, logró tomar el poder en El Salvador. Impulsó otras medidas, como la eliminación de las barreras económicas, teniendo ya desde entonces la integración del Istmo Centroamericano, pero también fueron resultados parciales porque había un boicot. Nicaragua también se convirtió en refugio seguro para muchos exilados, identificados con el liberalismo. Consideraban la corriente más progresista de la época. El liberalismo de ese momento, ¿verdad? Es el liberalismo positivista, no es el liberalismo doctrinario de los primeros años del siglo XIX. El núcleo muy importante del liberal del continente estuvo en el país: el hondureño Policarpo Bonilla, el ecuatoriano Eloy Alfaro, los colombianos Emiliano Herrera, Belisario Porres, Juan de Dios Uribe y Juan de Dios Fuerte. Uy, cuidado, no era mi bisabuelo, así se llamaba, pero era conservador, pero eran del mismo lugar, tal vez eran hasta parientes, ¿verdad? Buenos a la chicha fuerte los dos, me supongo, ¿verdad? A Bonilla
hablando de Policarpo Bonilla, obtuvo recursos de Zelaya para ir a imponer el liberalismo en Honduras, ¿verdad? En contra del general Domínguez, que era conservador. Pero también Zelaya realizó apoyando a los liberales colombianos, hubo 3 intentos de hacer retornar el liberalismo en Colombia. ¿Sí? De ahí de que había, digamos, como parte de estos colombianos liberales, un fuerte agradecimiento a Zelaya, ¿verdad? Prudencio Alfaro en El Salvador también recibió apoyo para recuperar el poder en El Salvador, nada más que no tuvo éxito, ¿verdad? Esto le provocó ¿qué? Diferentes hostilidades por parte de los regímenes políticos en la región centroamericana. 2 guerras hubo, la de Honduras y una en 1894 y la que hubo con El Salvador y Honduras en 2007. En la primera, con ese estado conservador que hostilizaba constantemente el gobierno de Nicaragua, apoyado por exilados conservadores. Las tropas nicaragüenses entonces, al mando del general Anastasio Ortiz, vencieron a los hondureños y llegaron hasta Tegucigalpa. Hay la famosa historia de que Anastasio Ortiz bañó su caballo en el parque central de Tegucigalpa, ¿verdad? En 1907, en una situación que involucraba a exilados opositores también, hubo una masacre de soldados y civiles nicaragüenses en un sitio llamado Los Calpules. Nicaragua reclamó al gobierno de Honduras, hizo una reclamación fuerte, pues, que le entregara a los culpables o juzgara a los culpables. No hubo esa mediación política y se entra en guerra. Existía el objetivo de, alentado por Estrada Cabrera de Guatemala y con ayuda de recursos de Estrada Cabrera, de tratar de derrocar a Zelaya por la vía militar, porque ahí venían el poco de conservadores. Todos los cachurecos de la calle Travesá, ahí venían, ahí estaba Carlos Cuadrapazo, ahí estaba Emiliano Chamorro, ahí estaba toda la cantidad de Chamorro, de Argüello, todo el cacho, como dicen, porque al Partido Conservador le llamaban el cacho, ¿verdad? Quizás que tenía que ver con el ganado, ¿verdad? No me vayan a hacer de mal pensado y estén pensando en aquellos 2 que sirven para otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí está las tropas nicaragüenses penetraron en territorio hondureño y llegaron y lograron una derrota total en la famosa batalla en Namasihue, que debe ser de objeto de estudio, parte de la ciencia militar, en la cual impusieron sus condiciones. Es decir, el ejército de Nicaragua vence a un ejército superior y con experiencia militar como el salvadoreño, sobre todo en tierra, y el hondureño. En esta batalla ya se destacó en el combate, a pesar de ser un abogado, el general Benjamín Celedón obtuvo el rango de coronel en el mismo terreno. Es decir, no solamente era buen abogado, era buen militar, ¿verdad? Pues bien, vayamos a otro elemento, a esos factores que propiciaron la caída de Zelaya. Vayamos a lo primero, la reforma, los opositores conservadores. Las reformas políticas de Zelaya le granjearon el rechazo de esos sectores desplazados. Entonces empezaron a acusar a Zelaya de ser autócrata o dictador. ¿Por qué? Ante cada conspiración, Zelaya estableció los llamados estados de emergencia. Recuerden lo que dije anteriormente. Porque ellos siempre trataron de votar al gobierno por la vía armada y no por la vía electoral. ¿Por qué no por la vía electoral? Ahí sabían que le iban a perder totalmente. Zelaya llegó a gozar de popularidad con esta reforma. Todavía yo encontré a ancianos partidarios de Zelaya y me alababan eso. Aquí hubo escuela, en el último rincón. Y la quitaron los conservadores cuando llegaron al poder en 1910. Entonces, imaginemos, había cierta simpatía. Y de ahí que está la famosa elección por la vía constituyente. ¿Por qué? Porque no iban a elecciones. Ese año que iban a las elecciones venía el levantamiento. Incluso 97, 96, 97, 98, 99, 1901, 1903, ahí venía. Ahí incluso en 1897 casi hay una guerra con Costa Rica, porque el Estado costarricense apoyó ese levantamiento, que trató de entrar por Rivas y por el Gran Lago. Y Zelaya estaba listo, pero los ticos muertos de miedo llamaron a Guatemala a que entrara en una transacción. Cada revuelta, cada conspiración llevaba prácticamente a una carga de empréstitos forzosos, porque el Estado llega a una conclusión. Dicen que por recomendación del exmandatario liberal del Ecuador, Eloy Alfaro, que hiciera pagar la guerra a los enemigos, y vinieron los empréstitos forzosos.
cada empréstito forzoso tenían que pagar, cada rebelión se otorgaba un empréstito por oro, en oro, perdón. Ahí estuvieron unas conspiraciones como la del general Juan Pablo Reyes en 1899, además de las anteriores, ¿verdad? Pero la más connotada fue la Revolución del Lago. La Revolución del Lago, lo hay que tomar en cuenta, es cuando Emiliano Chamorro, al mando de un grupo de conservadores, se tomó la guarnición de Huigalpa, Chontales, y posteriormente el puerto lacustre de San Ubaldo. Ahí se apoderó del Victoria. El movimiento finalizó en mayo, siendo derrotados totalmente los rebeldes. A pesar de esta derrota, dicen los conservadores consideraron que había surgido un líder. Don Emiliano Vargas Chamorro, Chamorro Vargas, hijo de don de Chamorro, segundo Chamorro de Granada, llegó a obtener un carisma opositor. En lo adelante, este caudillo no obtuvo ninguna victoria militar, pero llegó a convertirse como referente de la oposición conservadora, como veremos ni en 1909, luego es que le fue arriba a Mena. Pues bien, vayamos un poco más adelante, ¿verdad? Recuerden que no tenemos toda la mañana, ¿verdad? Porque pasaríamos hablando hasta el mediodía, ¿verdad? Ustedes pueden decir ahí que está pudo el profesor, sí, pero sí, en verdad, este tema es muy interesante. Zelaya también entró en fuertes contradicciones con las compañías norteamericanas, sobre todo en el último periodo presidencial desde 1906. Algunas de estas compañías no pagaban sus obligaciones fiscales. Y Zelaya es en América Latina el primer presidente que tuvo el valor de tomar medidas contra estas compañías. Ahí, digamos, contra la Fletcher, ahí contra la Emery Company. Esta compañía Fletcher es muy importante porque el abogado de ellos era Philander Snow. Él, el hombre que dirigía el Departamento de Estado y el protagonista de lo que llamamos la nota NOC. Entonces, había compañías norteamericanas en la explotación cafetalera misma, en la minera, en la bananera. Zelaya también empezó a intervenir las bananeras buscando cómo el banano no tuviera que pasar por intermediarios norteamericanos, sino que se vendiera directamente, se lograra establecer la comunicación directamente con los puertos de Estados Unidos, con los puertos de Tampa. La maderera está en manos de esta gente, pero violaban las leyes fiscales de Nicaragua. Y eso pues prácticamente chocó directamente con los intereses de estas compañías. Pero posteriormente Zelaya choca directamente con el Estado norteamericano. ¿Cuándo? Cuando habría que remontarse un poco atrás. Zelaya decide hacer el canal por Nicaragua. Ya existía la construcción del canal por Panamá. ¿Por qué los norteamericanos optaron por la construcción del canal en Panamá y no Nicaragua? Porque si revisamos el texto de la propuesta del Tratado Sánchez-Mery de 1901, porque está don Fernando Sánchez, un liberal bueno, llamémosle de Carazo, pues, cuando todavía el departamento de Granada, que residía en León, un funcionario de Zelaya. En este tratado no se ponía en juego la soberanía del territorio de Nicaragua y optan por Panamá porque ponen un gobierno, separan a Panamá de Colombia y eso hay que decirlo así, y le imponen un tratado a los agradecidos panameños en los cuales conservaron derecho de extraterritorialidad, algo que fue revisado hasta los años casi llegando a los 80 por el general Omar Torrijos, ¿verdad? Es otra historia. Entonces, Zelaya opta por construir el canal. Este canal, si se construye, va a ser una competencia para los norteamericanos. Y tengo entendido que era con Alemania o con Japón que se iba a construir, o con la misma Inglaterra. Al darse cuenta de esto, los norteamericanos se irritan, pues. Esta política independiente sale primero interviniendo las compañías y ahora el canal. Es el colmo, este hombre no nos hace caso, porque en casi todos los lugares había ese temor, los Estados Unidos, pero además esa idea de que los Estados Unidos nos proteja de algunos gobiernos títeres, de algunos políticos títeres que había, ¿verdad? Entonces ellos recurren a unir a la oposición anticelayista, para lo cual el cónsul Thomas Moffat, ¿verdad?,
Eso parece como una mofa, ¿verdad? Que era el que estaba en Bluefield. Tenían de la mano, comiendo de la mano a un político entreguista como Adolfo Díaz, pero recurren a conquistar al liberal Juan José Estrada, que se encontraba de jefe militar en Bluefield, o Bluefield, como decimos aquí en el Pacífico, ¿verdad? Entonces es comprado por los norteamericanos para que se rebele, para que la revolución sea libero conservadora. ¿Por qué recurren a eso? Porque todos los demás movimientos habían fracasado. Y habían fracasado porque no tenían apoyo popular, ¿verdad? Entonces ahí reúne a los caudillos, Emiliano Chamorro, Cuadro a Paso, al mencionado Díaz. Se les entregan grandes cantidades de dinero por parte de las compañías norteamericanas y el propio Estado norteamericano. ¿Y para qué? Para comprar armas y desarrollar el movimiento contra Zelaya. Y se produce la llamada Revolución de Octubre. No nos imaginemos la Revolución de Octubre de Rusia. Esta es una contrarrevolución conservadora que involucran al liberal Juan Estrada y se produce el estallido del 11 de octubre. Buques de guerra norteamericana a lo inmediato se apostan en las costas del Mar Caribe y del Pacífico. Los alzados, a pesar de contar con este respaldo, no contaron con el apoyo popular. Es decir, que esperaban y fueron derrotados en distintos combates. Sus esfuerzos militares no iban más allá del Caribe. No se produjo ningún levantamiento de su apoyo en todo el interior del país. La situación de ellos era tan desesperada que hasta pensaron en crear una república independiente como capital Bluefield. Le iban a llamar la Atlántida. El gobierno preparó sus tropas para rodearlos por tierra y por mar. Pero ocurrió un incidente a su favor. Cuando dos norteamericanos y un francés, los norteamericanos se llamaban Leroy Cannon y Leonardo Grossi, son capturados, fracasan el intento de volar un vapor que iba por el San Juan, ¿verdad? Un buque de guerra que transportaba tropas en el San Juan. Son capturados y son juzgados y son condenados a muerte en concordancia con la ley de Nicaragua. Tribunal militar. Y son fusilados. Ante esta situación, los norteamericanos hicieron una gran bulla con este incidente porque son asesinados ciudadanos norteamericanos. De acuerdo a las leyes norteamericanas, ellos al participar en un movimiento contra otro país, perdían sus derechos como ciudadanos, totalmente. Y esto no era nuevo. Cuando el grupo de norteamericanos que invadieron Cuba con Narciso López para tratar de independizar la isla de España, fueron fusilados y ahí fueron fusilados cantidad de norteamericanos. Pero Estados Unidos no protestó contra España, era una potencia colonial. Pero en este caso, por estos dos norteamericanos, que son vidas humanas, participan en este intento, ¿verdad? Ahí hacen el escándalo porque lo que quieren es votar a Zelaya. Zelaya entonces, como ya lo narra, renuncia a la presidencia en diciembre de ese año, el 9, pero lo hace efectivo. Hay un discurso donde él declara que ilusamente pues cree que con su retiro se iban a desarmar los rebeldes, que están en pésimas condiciones, y iban a aceptar como presidente a José Madrid, que es su vicepresidente, donde deposita el poder. Los buques norteamericanos se retiran de las costas. Por el contrario, Emiliano Chamorro hace esta entrada, llega hasta Matagalpa y viene por Tisma y le pegan, como se dice popularmente en buen nicaragüense, dos cachimbiadas militarmente. Una en Tipitapa y otra en Tisma, ¿verdad? Y va con el rabo entre las piernas de nuevo a refugiarse a Bluefield. Y la situación de los rebeldes se toma crítica. Ahí salió el general Mena sustituyendo a Chamorro, porque bueno, demostró su inefectividad. Ahí es donde crece Mena. Vamos a ver más adelante el caso de Mena. Las fuerzas del general, del gobierno, pues se están preparando para el ataque final. Ya después de este fracaso de esto. Las fuerzas de Paulino Godoy y Antonio Lara se abrieron brecha hasta el interior y se ubican frente a Bluefield. Mientras el general Benito Chavarría se ubica frente al Rama, donde está otra avanzada. El general Fernando Ríos, avanzando sobre el San Juan, lo deja limpio de rebeldes. Y el general Julián y Díaz, al mando del vapor Máximo Jerez,
derrotó la avanzada de rebeldes, se aprestó a tomar Bluefield por el mar. Llega al Bluff. Entonces, la derrota de los rebeldes es cuestión de pocos días. Están rodeados por mar y tierra. Fue entonces cuando el capitán del buque, el Paducah, le advierte a Irías que cualquier ataque contra los rebeldes va a ser considerado como una acción de guerra contra Estados Unidos. Desembarcan tropas norteamericanas y rodean el área de los rebeldes y las declaran zonas neutrales. En esta circunstancia ya no está siendo como actor intelectual, sino material. Y sus jefes militares le notifican, por otro lado, a Madrid, eso mismo. La ocupación de esas 3 únicas plazas que le quedan a los rebeldes, que no logran ningún apoyo popular en el interior. 12 departamentos controlados por Zelaya y ellos tienen incidencia solo en uno y cuestión de días. ¿Quién votó a Zelaya? ¿Quién votó a Madrid por intervención militar? Y me perdonan el Pancasán que dice que en 1912 aquí estaban los marinos, bonita la canción, pero fue en 1909, 1910 que se produce la primera intervención militar de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esta situación obliga a que Madrid deposite el gobierno en el general José Dolores Estrada Morales, no el de San Jacinto, ¿verdad? Sino eran unos Estrada de origen artesano que habían crecido a la sombra del gobierno de Zelaya. Le llamaban los chaparrones, ¿verdad? Ahí me saludo a los chaparrones que quedan aquí en Managua, ¿verdad? Descendientes de esta persona, ¿verdad? Y le entrega el gobierno a Juan José Estrada el 29 de agosto de ese año. De esa manera, sin ningún peligro, los rebeldes liberos conservadores pudieron salir de sus refugios en las zonas neutrales y avanzar en pocos días a la capital. Qué chiche se tomaron el poder bajo la sombra del poder norteamericano, como diría un buen Nica. Y ahí se inicia la intervención militar abierta, económica y política de los Estados Unidos. Aquí arribamos a las siguientes conclusiones, ¿verdad? Ahí está la foto de quiero que la vean, de un buque de guerra norteamericano de esa época, similar que se apostó en las costas frente a Bluefield. Había 8 barcos norteamericanos que están apostados prácticamente en ambas costas. Primero hay que decir en las conclusiones, ¿verdad?, que los hechos demostraron que con todas sus limitaciones y defectos, la administración de la burguesía liberal de Zelaya tenía suficiente fortaleza para seguir impulsando el proyecto modernizante, que tuvo entre sus virtudes su pretensión de ser soberano e independiente de los poderes imperiales. Eso hay que reconocerlo. El primer gran intento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que como proyecto de una burguesía liberal, era excluyente en perspectiva de las clases populares. Impulsaron reformas que favorecieron a las clases populares, los niveles de educación. Fue excluyente en ese aspecto, pero hay aspectos que son prácticamente excluyentes, como es el despojo de las comunidades originarias y la coerción laboral contra mestizos y pueblos originarios. Y que puede decirse que en algunos lugares, como la comunidad indígena de Matagalpa, tenían apoyo los conservadores, a pesar de que fueron los conservadores los que hicieron la masacre en 1881. Pero que había cierto resentimiento. En el sector urbano había un amplio apoyo a Zelaya, amplio, y en algunos sectores, algunos lugares rurales donde también ha favorecido. Es notoria, finalmente, en esta conclusión, la aparición en estos hechos de los entreguistas y vendepatrias locales que facilitaron el trabajo de los interventores, como los Díaz, Chamorros, Cuadrapazos y Moncada. Pero la intervención de los yanquis descarada hizo que aflorara con todo su vigor las tendencias patrióticas que continuaron esta vil intervención. Un grupo de ciudadanos centroamericanos residentes en México se erigió el 11 de diciembre de 1909 en una carta al secretario de Estado, el famoso Philander Snow, de la siguiente manera: el crimen de Zelaya para con el gobierno norteamericano no es otro que el de defender la autonomía de Nicaragua contra los avances del imperialismo. Y en este sentido, cuanto más execrado sea el gobierno de Zelaya por el norteamericano, mayores simpatías tendrá entre los pueblos de Centroamérica y aún de toda América Latina, cualquiera que sean por otra parte sus errores y de sus defectos.
y porque nosotros que formamos una colectividad, es decir, los residentes centroamericanos en México, con opiniones personales muy diferentes al respecto a la apreciación que nos merece por separado el presidente Zelaya. Estamos completamente de acuerdo que este gobernante en la actual emergencia, estamos hablando de diciembre, ¿no? Ellos escriben en plena presión que tienen contra Zelaya. Estamos completamente de acuerdo que este gobernante en la actual emergencia representa la causa de la dignidad, de la independencia de América Central contra un gobierno hostil a su soberanía. En este caso es el norteamericano. Vamos a finalizar con este video. A ver, Kenneth, en los controles. Listo. Herencia cultural. En el programa de hoy veremos la revolución liberal entre los años de 1893 y 1910. Con el ascenso del general José Santos Zelaya a la presidencia en 1893, se inauguró lo que conocemos indistintamente como reforma y hasta decimos revolución liberal, que se extendió entre los años de 1893 y 1910. Fue un periodo y fue todo un proceso en que se personificó en la figura mencionada en Zelaya. Pero para algunos estudiosos, el año de 1893 significó la llegada al poder del sector cafetalero, el sector caficultor al poder, que había venido cobrando fuerza durante los 30 años conservadores. Hay que decir que a diferencia de esas dos fracciones tradicionales de la oligarquía liberal-conservadora que tenían como centros políticos León y Granada, los liberales que giraron alrededor de Zelaya tenían como centro político principal la ciudad de Managua, lo cual compaginaba con el hecho de que era donde residían la mayor parte de los productores de café, cerca de sus haciendas ubicadas principalmente lo que hoy conocemos como el área del crucero, las cuchillas. Todos esos alrededor de Managua estaban cubiertos de fincas de café. Hay que decir también que el liberalismo managüense jugó un hábil sistema de alianzas. En 1893, en una primera parte con la fracción conservadora, entre abril y julio de ese año, y después otra alianza con la fracción leonesa a mediados de julio para hacerse el poder. En 1896 hubo un alzamiento liberal leonés, y entonces se alió a la fracción granadina y pudo salir airoso. Vayamos a las medidas. Zelaya estableció lo que llamamos un nuevo marco jurídico político, Constitución Política de 1893, bautizada como la Libérrima. Era una constitución liberal, con la división de poderes, régimen presidencial, voto universal, garantías individuales, separación del Estado y la Iglesia. En la dimensión socioeconómica, el régimen liberal orientó y practicó una política tendiente a fortalecer la agroexportación. Esto implicaba ampliar el mercado, por supuesto, extender el cultivo y los latifundios. Esto vino en deterioro, por supuesto, de las pequeñas propiedades y los terrenos ejidocomunales. Hay que decir, por ejemplo, que Managua llegó a ocupar el 60% del total de la producción cafetalera. Hubo otros productos en agroexportación: el tabaco, el banano, la minería, la caña y, por supuesto, el ganado. Zelaya, a través de la concepción del Estado laico, eliminó la ley de manos muertas, es decir, la propiedad de la iglesia, que no se puede tocar, la que junto a las cofradías pasaron a manos del Estado y, por supuesto, a productores privados. Además, estaban las llamadas leyes de agricultura. Desde 1894 hasta el 99, esas leyes funcionaron, que era tratar de fijar la mano de obra forzosa alrededor de la cafetalera. El que no iba a trabajar era reclutado militarmente. Zelaya también arrebató el monopolio de la iglesia sobre
los cementerios, estableció el registro civil, eliminó el diezmo y las primicias, estableció el matrimonio civil y el divorcio, proclamó la libertad de cultos. La educación pasó a ser laica y obligatoria. Ahí estaba la policía escolar para obligar a los muchachos vagos, llamémosle, a ir a la escuela. El Estado también otorgó becas para que fueran jóvenes, estudiar en Europa, Chile y otros países. Se fundaron escuelas nocturnas en todas las cabeceras. Hay que decir, sí, que el crecimiento, la enseñanza en todos los niveles, primario, secundario, técnico y universitario, no solo obedecía a la necesidad de modernizar la educación en la sociedad, sino también a las necesidades que requería esa sociedad agrícola, cuadros técnicos y profesionales. Quienes además de tener una formación, el hecho de ser que fuera laica, eliminar ese dominio que tenía la escolástica y la iglesia a cambio de una concepción positivista. Surgieron sociedades mutuales de artesanos de distintos oficios, porque creció el urbanismo. Todos estos artesanos estaban fuertemente influidos por la ideología liberal. Por tanto, las ciudades se tornaron más activas, aumentó el sector servicios, las industrias, los artes y oficios. Hubo escuelas para artesanos de ambos sexos. El arte, la cultura. Florecieron las bandas musicales, presentaciones artísticas, el teatro. En Managua y las ciudades principales. Hay que acotar de que aquí fue donde hubo músicos como José de la Cruz Mena. También hay que decir que la administración de Zelaya le correspondió incorporar la Mosquitia o la llamada región del Caribe, o la llamada Mosquitia, pues, con independencia de diferencias culturales. Estaba basado en el Tratado de 1860, o sea, impulsa la soberanía sobre el territorio. Zelaya también tuvo una política agresiva a nivel centroamericano, con diferencias con Manuel Estrada Cabrera de Guatemala, porque trataba de impulsar la Unión Centroamericana. Esto lo llevó a intervenir en las cuestiones políticas de otros países, como en el caso de Honduras, donde tuvo una guerra en 1824 y en 1907 con Honduras y El Salvador, logrando tener una victoria. Nicaragua llegó a considerarse una potencia militar y política de primer orden en Centroamérica, además más allá, en el continente. Además de la educación, de la cual hablamos, impulsó distintas obras de infraestructura, aumentó el tendido ferroviario, allí llegó la luz eléctrica, sustituyendo a los faroles antiguos, aumentó la navegación turística, lacustre, porque era productiva. Ahí de que Nicaragua ya ser considerada una de las sociedades más modernas de Centroamérica, un atractivo para profesionales y especialistas de otros países del continente y Europa, que vinieron a incidir en el desarrollo pues, de la tecnología, de la cultura, etc. No es casual que sean esos años de la gran proyección que tuvo el poeta universal Rubén Darío. Pero hay que tomar en cuenta que esas reformas políticas le granjaron el rechazo de ciertos sectores, los desplazados del poder en 1893, que se expresaban principalmente a través del Partido Conservador. Se habla de 17 movimientos armados contra el gobierno de Zelaya. Se le unió la Iglesia Católica, por supuesto, por las razones apuntadas. Manipulaban a los sectores humildes contra el gobierno. Y esta administración Zelaya actuó enérgicamente contra sacerdotes primero y hasta contra el obispo, quien fue expulsado del país, porque abiertamente de los púlpitos atacaban al gobierno. También Zelaya entró en fuertes contradicciones con las compañías norteamericanas porque no pagaban sus obligaciones fiscales, y las expulsó del país. Pero además se entró en contradicciones con el propio Estado norteamericano al optar dentro de una política soberana y decidir construir el canal con otra potencia, sin comprometer la soberanía como lo querían los yanquis. Fue entonces cuando los norteamericanos montaron una contrarrevolución contra Zelaya en 1909, involucrando a disidentes liberales y al Partido Conservador. Una contrarrevolución interna, que aún con todos esos recursos que los Estados Unidos contó con el apoyo popular, no pasó de la costa, que también le llaman Revolución de la Costa, que es donde se concentraron. No fue hasta que hubo un incidente con unos mercenarios en que se vieron los norteamericanos, vieron una oportunidad para desplazar a Zelaya y mandaron la famosa nota no, desconociendo al gobierno de Zelaya. Al gobierno de Zelaya le sucedió Madrid. Madrid, a través del ejército liberal, pues, siguió la lucha contra los
libero-conservadores que estaban concentrados en la costa. Cuando estaban a punto de aniquilarlo, entonces intervino un almirante norteamericano. Hay que recordar que las tropas norteamericanas desde el 1909 estaban concentradas ahí en el litoral atlántico, controlando las aduanas. Cuando las fuerzas de Madrid en agosto de 1910 están a punto de liquidarla, entonces el almirante del Paducah dijo, es que ese hecho era un acto de guerra contra Estados Unidos. Fíjense en ese detalle, contra Estados Unidos, y que iban a intervenir directamente. Era para que no aniquilaran a los rebeldes apoyados por ellos. ¿Cómo se llama eso? Esa es la intervención militar de 1909-1910, que obligó al presidente José Madrid a renunciar, y con ello terminó ese intento de crear un Estado autónomo, soberano, sin injerencia externa. Esa es parte de la historia que hemos vivido en este país. Esa intervención norteamericana de 1909-1910 acabó con esa posibilidad.